Se conoce como transportes fluviales a todos aquellos modos de transporte acuático que se dan en lagos, ríos y canales fluviales dotados de la profundidad adecuada. El transporte fluvial puede ocuparse del movimiento de bienes y mercancías o también de pasajeros. En muchos casos, sirve de nexo entre dos regiones marítimas de importancia o como demarcación fronteriza entre dos países. Suele confundirse a los transportes fluviales con los transportes marítimos, sin embargo, estos se diferencian por el cuerpo de agua donde navegan. El transporte marítimo se desplaza por mares y océanos, mientras que en el caso fluvial, lagos, ríos y otros cuerpos de aguas continentales. Además, el diseño y la conducción de los barcos para cada tipo son bastante diferentes, dado que muchos ríos y lagos carecen de la profundidad y de la amplitud que tienen los mares. Existen diversos tipos de transportes fluviales, pero a grandes rasgos se pueden clasificar de la siguiente forma. Los barcos cargueros, que típicamente transportan pocos pasajeros y mucha mercancía. Los barcos contenedores, que son capaces de cargar y descargar su contenido en un solo día, casi siempre de naturaleza industrial. Suelen conectar con el transporte ferroviario o con el marítimo. Buques cisterna, diseñados para transportar líquidos y gases o combustibles e hidrocarburos. Los barcos de pasajeros tienen diferentes formas y tamaños, van desde lanchas y botes hasta cruceros fluviales. El transporte fluvial puede darse de tres modos distintos. Servicio de línea regular, que son aquellas rutas de transporte que obedecen a un patrón y una trayectoria definidas. El servicio de barcos sin trayecto fijo, también conocido como servicio general, que se trata de un tipo de transporte que no se guía por rutas. Y el servicio de barcos petroleros. Se trata de barcos adaptados para el transporte de diversos hidrocarburos, ya sea gasolina o petróleo crudo. Las principales ventajas que tiene el transporte fluvial es que permite transportar más mercancías y personas. Además, es más económico en comparación con el transporte marítimo y produce un menor nivel de contaminación sonora y gaseosa. Sus principales desventajas son que tienen un gran costo ecológico, pues provocan el deterioro de cauces fluviales y existe el riesgo de derrames en tanqueros petroleros. Además, su uso es estacional, pues muchos ríos se tornan intransitables dependiendo de la estación del año. Comercio. El transporte de mercancías y bienes es una de las actividades más importantes en los transportes fluviales. Junto con el transporte marítimo, representa más del 80% del comercio mundial. En la mayor parte de Sudamérica, Sureste Asiático y Europa Central, el transporte fluvial es una de las columnas del comercio internacional, ya que concentran una gran cantidad de población e importantes zonas industriales cerca de cuerpos de agua como ríos y canales. Algunos de los ríos navegables más importantes del mundo son el Mississippi y el Amazonas en el continente americano, el Danubio y el Rin en Europa, el Nilo en África y el río Yangtze en Asia. Entre algunas de las rutas comerciales fluviales más importantes del mundo se encuentra la del Amazonas, que cubre un área de más de 7.000 kilómetros navegables a lo largo de países como Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil, hasta desembocar al Océano Atlántico. Los principales puertos se encuentran en las ciudades de Iquitos en el Perú, Leticia en Colombia y Manaos en Brasil. Según datos del Estado peruano, 9 de cada 10 desplazamientos de pasajeros y mercancías se hacen a través de transporte fluvial. En Europa Occidental hay más de 30.000 kilómetros de canales y ríos que enlazan centenares de núcleos industriales y grandes concentraciones de población. La red principal conecta a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania y Austria. Según datos de la Comisión Europea, a través del Observatorio de Vías Navegables de la Dirección General de Transportes y Energía, la navegación interior acapara el 12% del transporte de mercancías en aquellos Estados miembros que cuentan con ríos navegables. Algunos de sus ríos más importantes son el Danubio y el Rin, que en conjunto crean una extensa red fluvial de 4.694 kilómetros de vía navegable directa, que van desde el puerto holandés de Rotterdam, que es el primero de Europa por volumen de tráfico, hasta el puerto de Sulina, en el Mar Negro. De esta manera proporciona una conexión directa entre el Mar del Norte y el Mar Negro. El río Nilo es uno de los principales sistemas fluviales de África, extendiéndose 6.671 kilómetros a través de Uganda, Sudán y Egipto, para desembocar en el Mediterráneo. Constituye uno de los pilares en el comercio interregional, pues transporta bienes y mercancías provenientes de ciudades como El Cairo y Alejandría, además de que se estima que aproximadamente 40 millones de personas residen en la zona del delta del Nilo. En Asia destaca el río Azul, mejor conocido como Yangtze, que tiene 6.380 kilómetros de largo
y atraviesa China, desde el Tíbet hasta alcanzar el mar de la China Oriental. Es el río más largo de China y Asia, atravesando 10 provincias chinas e importantes ciudades, entre las que se encuentran Luzhou, Yuanyang, Nankín y Shanghái, siendo esta última una de las zonas principales y comerciales más importantes de China. Algunas de las principales empresas de transporte fluvial en el mundo son la American River Transportation Company, proveniente de Estados Unidos, la Regional Container Lines de Tailandia y la China Navigation Company de China. El tránsito y uso de las vías fluviales se rige por el dominio fluvial, que establece el derecho a todo país a ejercer su soberanía sobre los cuerpos fluviales que se encuentren dentro de su territorio, y existen algunos mecanismos jurídicos internacionales que lo regulan, como lo es la Convención de Viena de 1815, así como la Convención sobre el régimen de las vías navegables de interés internacional, celebrada en Barcelona en 1921. Además de que también existen diversos acuerdos bilaterales o multilaterales sobre cuerpos fluviales, en especial de los ríos transfronterizos, como es el caso de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica o el caso de la Unión Europea, que desde 1999 entró en vigor el Acuerdo Europeo sobre las principales vías internacionales de navegación interior y cuenta con diversas comisiones encargadas de regular la navegación de los ríos más importantes, como el Rin, el Danubio y el Mosela. Entre los diversos tipos de transportes fluviales se destacan los transportes de pasajeros, que fungen como un importante modo de transportación entre los habitantes de un determinado país o región del mundo que cuentan o dependen de un acceso a un cuerpo fluvial para realizar sus actividades cotidianas a través de ríos o lagos, por ejemplo. Además de que tiene una incidencia muy particular en el turismo internacional, ya que muchos de este tipo de transportes fungen como una atracción turística de gran relevancia que le permite a los visitantes extranjeros conocer un determinado país o región del mundo desde el agua. El ferry es uno de los transportes fluviales más característicos de grandes ciudades rodeadas por ríos como el río Hudson en Nueva York, el río Sena en París o el Támesis en Londres. Estos buques o barcos se caracterizan por el transporte de pasajeros, así como de vehículos y cargas desde medianas a cortas distancias, además de que operan sobre la base de un servicio permanente y horarios establecidos. Y a pesar de que para los habitantes de estas ciudades se trata de un modo de transporte común, los ferries se han convertido en un gran atractivo turístico. Algunos de los más emblemáticos son el ferry de Staten Island en Nueva York, el Star Ferry de Hong Kong, el Manly Ferry de la bahía de Sydney y el ferry del Cuerno de Oro de Estambul. Venecia es la ciudad más reconocida en el mundo por los diversos canales que la atraviesan. Está conformada por una serie de 119 islas que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Las embarcaciones tradicionales de Venecia reciben el nombre de góndolas, que en siglos pasados eran el modo de transporte principal para los venecianos. Las clases altas y los nobles tenían su gondolero personal y solían decorarlos de formas ostentosas para distinguirse del resto de la población. Estas embarcaciones tienen elementos característicos como la proa de hierro que forma una S que simboliza el Gran Canal, junto con 6 líneas que representan los 6 barrios de Venecia. Durante la Edad Media, la ciudad de Venecia fue uno de los principales centros comerciales de Europa y actualmente es uno de los sitios turísticos más importantes del mundo, que recibe aproximadamente 30 millones de turistas por año. En México tenemos nuestra propia versión mejorada de Venecia, que se ubica en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, conocida popularmente como Trajas, con sus 11 diferentes embarcaderos. Su historia se remonta a la época prehispánica, cuando en 1350 los xochimilcas se asentaron en sus canales y crearon un sistema artificial de cultivo conocido como chinampas. Durante el Porfiriato, esos canales se convirtieron en un importante sitio turístico para las clases altas y comenzaron a implementarse mejoras en las embarcaciones para hacerlas más atractivas. A partir de entonces, se crearon las emblemáticas trajineras, que se caracterizan por sus adornos coloridos con arcos de flores, donde se escribe el nombre de la barca. El 11 de diciembre de 1987 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y actualmente es uno de los sitios turísticos más importantes de la capital. Los mercados flotantes en Tailandia son un claro ejemplo de cómo se entrelaza la vida cotidiana de los habitantes con el turismo a través de los canales y ríos que rodean la ciudad. Estos mercados originaron siglos atrás, cuando debido a la falta de caminos y carreteras, las pequeñas aldeas se colocaban cerca de un río o un canal para instalar sus mercados en lugares estratégicos y que la gente pudiera llegar a comprar en sus canoas. Con el tiempo, este tipo de comercio comenzó a desaparecer, aunque en las últimas décadas ha sido reactivado como una importante atracción turística, y algunos de los principales mercados, como el mercado Jamnut Satwak y el mercado Amphabua, se encuentran en Bangkok, la capital de Tailandia. En algunas ciudades como Ámsterdam, los transportes fluviales se han convertido también en hogares flotantes,
ya que ya existen más de 2.500 casas flotantes actualmente, en su mayoría amarradas en el centro de la ciudad. Ello por la creciente demanda de viviendas y el aumento en el precio de las rentas. Este tipo de casas reciben el nombre de Ponark o casa arca. Están construidas sobre un pontón flotante que suele no tener motor y se necesita de un permiso especial llamado Liegplatz para poder amarrarlo en un lugar específico. Su mayor auge se dio en las décadas de los 60 y 70, aunque algunas de las casas flotantes más antiguas pueden llegar a tener más